¿Usted qué dice? Clase 2. En la página 162. Recordar que ahí en el chat tienen que escribir el nombre, el apellido y su curso. Es para la asistencia, recuerden. Porque hay alumnos que entran con cuentas de adultos y no sabemos quiénes son, pero nosotros lo aceptamos igual. ¿Ya? ¿Ya, Lili? Sí. A ver, espera. Sí. Ya. Ya, niños, muy buenas tardes. Hoy nos corresponde la clase de historia. Estamos en la clase 12 de la unidad 4. Y la unidad 4 es reconocer, querer y cuidar nuestro patrimonio. Como hemos hablado en las clases anteriores, dijimos que existían dos tipos de patrimonio. ¿Quién recuerda cómo se llamaban? Patrimonio natural. Muy bien. La Lani levantó la mano junto con la Krishna. Muy bien. Patrimonio natural y patrimonio cultural, ¿cierto? Y dijimos que el patrimonio natural lo creaba la naturaleza, ¿cierto? Como por ejemplo, nombramos varios, entre esos la Portada, las Torres del Paine, ¿cierto? Las lagunas de los flamencos que quedan en el desierto de Atacama, ¿cierto? Etcétera. Y esos patrimonios nosotros debemos de cuidarlos, debemos de quererlos, porque los patrimonios son parte de nuestra identidad como chilenos, ¿cierto? Y los extranjeros que llegan a vivir a nuestro país hacen parte de esta identidad, ¿cierto? Además, dijimos que los patrimonios culturales eran creados por el hombre. Por ejemplo, tenemos un patrimonio que queda en Rapa Nui, ¿cierto? Que son los moais, ¿cierto? Esos fueron creados hace muchos años atrás por los ancestros que vivían en esa isla, ¿cierto? Que pertenece a nuestro país. ¿Ya? Entonces nosotros debemos de cuidar ese patrimonio, pero es una responsabilidad de todos. Todos cuidamos los patrimonios, no solamente las autoridades o la policía, ¿cierto? Sino que todas las personas que vivimos en nuestro país debemos de cuidar el patrimonio, ¿cierto? No debemos de rayarlo porque hay normas, y las normas dicen que no podemos rayar o ensuciar el patrimonio, ¿cierto? Entonces, vamos al objetivo de la clase, y el objetivo de la clase dice que vamos a explicar la importancia de las normas para evitar situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que serán las situaciones de riesgo? La Lani levantó la mano. Ya, Que Lani. algo está en peligro. Muy bien. Destrucción. Destrucción, ya las situaciones de riesgo, es que nosotros las personas podemos estar en peligro, ¿cierto? En un riesgo, ya sea de una caída, de riesgo de la muerte, ¿cierto? Etcétera. Y dijimos, la semana pasada hablamos de las normas. ¿Qué es lo que eran las normas? ¿Quién se recuerda? Respetar. Ya, respetar es parte de las normas, muy bien, ¿cierto? Leyes. No hacer Son las fogata. leyes. ¿Cómo? No hacer No hacer fogata. No hacer fogata, ¿cierto? Entonces dijimos que las normas son reglas o leyes, ¿cierto? Que todas las personas conocemos, ya sean los niños, los adultos, la tercera edad, que son los ancianos, o, ¿cierto?, los jóvenes. Todas las personas
que habitamos cualquier tipo de país, conocemos las normas de cada país, ¿cierto? Y las normas internacionales, ¿cierto? Entonces, estas normas nos sirven para definir nuestro comportamiento. No podemos andar en la calle, ¿cierto? Botando la basura, no podemos andar golpeando a las personas o andar robando, ¿cierto? Hay diferentes tipos de normas, pero vamos a hablar de las normas para evitar situaciones de riesgo, para evitar que nosotros, las personas, estemos en riesgo, ¿ya? Entonces, nos vamos a la página 162 de nuestro libro de trabajo y a ustedes le aparecen 4 imágenes. Vamos a... No le pude entender nada, se escuchó cortado. No sé qué cosa dijo. La primera, la Ya. pelota, Ya, jugar en ahí- la cocina. Ya. Muy bien, Johan. Esperemos un ratito, vamos a leer la indicación para que después la marquemos. Vamos a buscar un lápiz de color o lápiz grafito, ¿cierto? Y vamos a marcar con una X las imágenes que representan situaciones de riesgo de un accidente. Por ejemplo, el Johan dice que esta imagen donde está la niña jugando con una pelota dentro de la cocina, y la cocina está prendida con una olla caliente, ¿es una situación de riesgo de un accidente? Sí, 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 ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Alguien dijo que no. Sí, alguien dijo que no, pero ya. Yo dije sí. Como dijeron la mayoría, por supuesto que es una situación de riesgo cuando algo está prendido en la cocina, se está cocinando con agua o friendo, etcétera. No debemos de jugar en el espacio donde está ubicada la cocina, porque si yo juego con una pelota o con cualquier tipo de elemento, puedo chocar, por ejemplo, con la olla prendida con agua hirviendo y me puedo quemar. Entonces provoca un accidente muy grave. Me puede llegar el agua caliente en mi rostro o en mi cuerpo. Entonces así la debemos marcar con una X porque es una situación de riesgo. Acá al lado, un niño con una señora cruzando en el paso peatonal. ¿Es una situación de riesgo? No. No, porque está cruzando en donde corresponde, ¿cierto? No debemos de cruzar al medio de la huella. Debemos de cruzar en las esquinas, donde en el caso de Antofagasta hay semáforos, ¿cierto? Más las líneas estas que son el paso peatonal, ¿cierto? Aquí en Mejillones hay muy pocos semáforos, pero hay en las esquinas tienen marcadas el paso peatonal. Entonces esta no la marcamos porque está correcto, aquí evita un accidente. Después acá abajo hay un niño andando en bicicleta protegido con un casco. ¿Es una situación de riesgo? Sí. Porque tiene casco. Porque está protegido con un casco. Al estar protegido con el casco, protejo mi cabeza, ¿cierto? Y después tengo una imagen que salen 2 niños, un niño y una niña, jugando con papeles, fósforos y fuego. ¿Es una situación de riesgo de un accidente? Sí. Sí, por supuesto. De riesgo. Exacto, porque se puede quemar, no debemos de jugar con fuego, no debemos de jugar con los fósforos y estar encendiendo papeles solamente por jugar con el fuego, porque podemos provocar un incendio. Y en ese incendio, además de quemarse todo lo que hay en nuestra casa, podemos nosotros también podemos quemarnos o podemos inhalar todo ese humo tóxico y nos llega a los pulmones y podemos también morir. Por eso es muy peligroso.
si ustedes quieren encender un fósforo para ver de cerca el fuego, tiene que ser con la compañía de un adulto, ¿ya? Todos la marcaron, ¿cierto? Sí. Entonces, voy a hacer, esta no es ninguna página, voy a hacer 2 preguntas y me las van a ir respondiendo de acuerdo a lo que vamos pensando, ¿ya? Vamos a respetar el turno de cada persona para que no digan todas sus opiniones juntos y no podamos entender. Entonces dice, ¿qué normas de cuidado conocen o siguen en la calle? ¿Qué normas de cuidado ustedes conocen y siguen en la calle? ¿Tu nombre conoces y...? ¿Qué normas? Ah. ¿Qué normas conocen ustedes o siguen en la calle? No escuché que su... No botar basura. El paso de autos. Ya, uno dijo no botar basura y algo de auto. Solo cruzar peatonales. Ya, muy bien. ¿Cierto? Todas esas normas nosotros las conocemos, ¿cierto? Dígame. No jugar en la pelota en la cocina. Ya, muy bien, ¿cierto? La pelota en la cocina. Entonces, Los semáforos. ¿cierto? No encender fogatas, no jugar en la cocina, no cruzar al medio de la huella, ¿cierto? Respetar las normas de tránsito, etcétera, ¿cierto? Todas esas normas nosotros ya las conocemos, ¿cierto? Porque el medio nos ha orientado con esas normas, la televisión o algún programa que nosotros veamos y en la escuela también hablamos de las normas. Y la pregunta, la siguiente, dice que vamos a explicar por qué existen las normas de cuidado o seguridad vial. ¿Por qué creen ustedes que existen las normas de cuidado? Para cuidar. Para cuidar. Para cuidarnos nosotros. Ya, muy bien. Para cuidarnos. Para cuidarnos, ¿cierto? Por eso existen las normas de cuidado. Y de ahí viene la palabra autocuidado. Yo debo de tener autocuidado y al tener autocuidado yo voy a siempre respetar las normas que hay dentro de una escuela, dentro de una empresa, en el caso de los adultos que trabajan, normas en la calle, ¿cierto? En los espacios públicos. ¿Y por qué creen ustedes que existen las normas de seguridad vial? ¿Alguien conoce eso? Para cuidarse a sí mismo. ¿Ya? No. ¿Alguien Para conoce protegernos. Sí, muy bien. ¿Alguien conoce qué es lo que es la seguridad vial? Para mantener un orden. Para tener un orden. No. Ya, la seguridad vial tiene que ver con las carreteras, con las huellas, ¿ya? Por ejemplo, cuando viajamos a Antofagasta o a otra ciudad y vamos en bus o vamos en auto, ¿cierto? En la carretera hay diferentes letreros y esas son normas de seguridad vial. Hay letreros que dice pare, hay letreros que dice no adelantar, hay letreros que nos indican el tope de la velocidad que puede ir un vehículo, ¿cierto? Y hay otros letreros que sale uno que dice el cruce del tren, ¿cierto? Hay diferentes normas dentro de las carreteras, de toda la carretera que hay en nuestro país. Ya cuando viajamos en el bus o en un auto nos damos cuenta. Por eso debemos respetar, porque si yo no respeto las normas que están en la carretera, ¿qué nos puede pasar? Pueden atropellar. Pueden atropellar. Puede haber un accidente. Puede provocar un accidente, puedo chocar otro auto o me puedo dar vuelta, ¿cierto?, en el auto,
puedo chocar el bus o un camión, ¿cierto? O puedo atropellar a alguien. Y también hay normas de tránsito, por ejemplo. ¿Qué dijo? Perdón, hijo, que no le pude entender bien. Y que se escucha robotizado igual. Sí. Y también tenemos una norma de tránsito que siempre sale en las noticias y lo recuerdan, incluso hay reclames, propaganda, ¿cierto? Publicidad que es muy, muy fuerte de verlas. Por ejemplo, no podemos manejar un vehículo en estado de ebriedad. Por ejemplo, si un adulto o un joven bebe alcohol y sale en su auto, no está en las condiciones adecuadas para manejar porque puede provocar un accidente muy grave o puede atropellar a alguien, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes normas. Hay normas de seguridad, ¿cierto? Hay normas de tránsito. Unos cuerpos que se pueden quebrar de hueso. Exactamente, Claudio, ¿cierto? Y hay personas que han quedado vivas de milagro, pero han quedado en silla de ruedas, ¿cierto? Porque, como dijo el Claudio, pueden quebrarse sus huesos, ¿cierto? Por eso debemos de siempre respetar las normas. Una, porque así nosotros hacemos un autocuidado con nosotros mismos, ¿ya? Porque en la cabeza tenemos los 8 cerebros. Muy bien, ¿cierto? En la cabeza tenemos nuestro cerebro, bien. Entonces vamos a hablar, no es ninguna página, todavía no proyecto ninguna página, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las normas para evitar riesgos o accidentes, ¿ya? Tenemos ahí, como les había contado, la norma de seguridad vial, ¿cierto? El paso peatonal, o más conocido como el paso cebra, ¿cierto? Tenemos los semáforos, los niños hasta los 12 años deben de ir en su silla, una silla especial que se coloca dentro de los vehículos, ¿ya? Usar el cinturón de seguridad siempre dentro de un vehículo, ya sea un bus, un auto, etcétera, ¿cierto? Usar casco cuando ando en bicicleta o en patines o en patineta o en scooter, etcétera, ¿cierto? Y esta es que no puedo ocasionar ruidos. Por eso aquí hay un signo, ¿cierto? De como una trompeta, algo así, y está tachado de color rojo. No puedo hacer ruidos en algunos sectores de la ciudad, ¿ya? Entonces aquí le vamos a pedir a un compañero que lo lea. Va a decir yo, pero con su nombre. ¿Quién me va a leer la norma de seguridad vial? ¡No, Claudio! Ya, Yo me llamo yo. ya. Va a leer el Claudio y la otra lo puede leer la Lanis, ¿ya? Claudio. Normas de seguridad vial en el conjunto de regalos que debemos ser seguros para evitar riesgos. Una vía pública. Ya, muy bien, Claudio. Entonces ahí el Claudio los leyó, las normas de seguridad, ¿cierto? Son reglas que debemos de seguir para evitar riesgo en la vía pública. Entonces, todas estas normas que están aquí en la imagen, y hay muchas más, debemos de seguirlas para poder evitar un accidente o un riesgo
dentro de la vía pública, ¿cierto? En la calle. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo que dice que hay que cruzar la calle en lugares permitidos, como el paso de cebra, como les había contado. No podemos cruzar al medio de la huella porque puede venir un auto con mucha velocidad y no va a alcanzar a frenar y nos puede atropellar. Y el responsable de ese accidente va a ser la persona que cruzó en un lugar no adecuado y el conductor puede también ir Porque preso. nuestro cuerpo que tenemos que ser importante. Exacto, nuestro cuerpo es importante y debemos de cuidarnos. Como decía mi abuelita, nuestro cuerpo es nuestro templo y debemos de cuidar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. No debemos dañarlo, ¿cierto? Y debemos de cuidarlo. Siempre tenemos que usar cinturón de seguridad. No Cuando tenemos viajo, que rayarlos. exacto, cuando viajo, ya sea en bus o en auto o en otro vehículo, me debo de colocar el cinturón de seguridad, porque si el vehículo que yo voy viajando choca, el cinturón de seguridad me va a proteger para no salir proyectado por ese vidrio o no golpearme la cabeza con algún elemento que tenga ese vehículo, ¿ya? No tocar la bocina, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, cerca de los hospitales o al lado del hospital, no podemos tocar la bocina fuerte, al no ser que sea muy necesario para poder salir de ese lugar. Ya hay que respetar lugares que no podemos de ocasionar mucha bulla, ¿cierto? Y como dijimos, debemos usar siempre casco para andar en bicicleta o andar en patineta o cualquier otro ¡Motos! o en la moto, ¿cierto? Muy, se me había olvidado lo de la moto, Claudio. Gracias por hacerme acordar. Toda la razón, cuando viajamos en moto o usamos una moto, ya sea esas motos de 4 ruedas o las motocross que son para andar en los cerros o otro tipo de Los moto. motos que tienen 2 ruedas. Sí, también hay motos de 3 ruedas. Debemos de usar siempre casco, la persona que va conduciendo la moto, y si yo llevo a alguien atrás en mi moto, también debo de usar casco, porque, porque la moto no tiene cinturón de seguridad, entonces debo de usar el casco. Si tengo un accidente, voy a igual de modo me voy a golpear mi cuerpo, pero voy a proteger mi cabeza, ¿cierto? Y como dijimos, en la cabeza tenemos el cerebro, ¿cierto? Y debemos de cuidarlo porque si se quiebra el cráneo Sí, que protege porque el nuestro cerebro, cerebro tenemos mucha inteligencia. exactamente. Por eso debemos de usar siempre el casco. Ya la Lanis va a leer las normas de evacuación. Normas de evacuación. Debemos conocer las distintas vías de evacuación en caso de cualquier desastre natural, por ejemplo, terremoto o tsunamis. Por ello, todas las zonas costeras chilenas cuentan con señaléticas, letreros que indican hacia dónde debemos dirigir las personas en caso de experimentar este tipo de situaciones. Muy bien, Alani, te felicito. Entonces aquí la Alani nos hablaba y nos leía de las normas de evacuación. ¿Se recuerdan cuando estamos en la escuela y hacemos Operación Daisy? Profesora, ¿qué página es? No estamos en ninguna página. ¿Se recuerdan lo que son las operaciones Daisy que hacemos en la escuela? Porque nuestras manos, nosotros la tenemos que cuidar porque nosotros nuestras manos que tenemos que hacer muchas cosas. ¿Ya? Pero ¿quién recuerda cuando hacemos un simulacro en la escuela?
los terremotos, ¿qué hay que hacer? Exactamente. la mesa. Exacto, cuando hacemos simulacros en la escuela Cuando van evacuando. para evacuar, ¿cierto? Hacemos un simulacro o se llama también Operación Daisy. Y el simulacro es un ensayo para que nosotros, tanto los adultos como los niños, aprendamos y respetemos las normas en caso de un terremoto o en caso de un tsunami, como también en caso de un incendio, ¿cierto? Que puede haber dentro de esa escuela y estas normas nos van a Los servir también. incendios son muy peligrosos. Sí, son muy peligrosos, para poder usar también estas normas de evacuación dentro de mis hogares. Si yo estoy en mi hogar, en mi casa, Se va a quemar. ¿sí? Si yo estoy en mi casa y hay un terremoto, como ya me aprendí las normas de evacuación, como recién dijeron los simulacros que hacemos en la escuela, me voy a ayudar a proteger. Por eso debemos de conocer esas normas. La primera norma es mantener la calma, ¿cierto? A veces nos vamos a poner nerviosos, ¿cierto? Hay personas que gritan, hay personas que lloran, ¿cierto? O hay personas que se descontrolan. Tenemos que tratar de mantener la calma, porque si estamos muy Sí, porque nerviosos, nosotros que tenemos que cuidar nuestros pies. ¿sí? Porque si no mantenemos la calma y estamos muy nerviosos, podemos provocar otro accidente más grave. Por eso debemos de tratar de mantener la calma. Siempre debemos eliminar las fuentes de incendio. Si hay un terremoto, Porque los accidentes son muy peligrosos. sí, muy bien, Claudio. Si es que hay un terremoto, ¿cierto? Y estamos durmiendo y nos despertó el movimiento, ¿cierto? Debemos de desenchufar cualquier aparato electrónico, la televisión, el refrigerador, ¿cierto? Cualquier aparato electrónico debemos de desenchufarlo. ¿Por qué? Porque Si nosotros lo estamos cargando, lo tenemos que desenchufar. sí, mi amor. ¿Por qué lo debo de desenchufar? Porque así evito que se provoque Un accidente. un incendio, ¿cierto? Porque el terremoto va a mover todo el planeta Tierra, ¿cierto? Va a mover la Tierra, ¿cierto? Y al mover la Tierra, también hay cortes de luz, ¿cierto? Y puede haber un corte de luz muy grave dentro de un La lugar. luz nosotros la tenemos que necesitar. ¿Sí? ¿Alguien dijo, profe? Que la luz, nosotros si podemos conducir, que tenemos que tener un accidente muy grave. Sí, mi amor. Muy bien lo que está diciendo el Claudio. ¿Alguien dijo, profe? Yo, profesora, Dígame. la otra vez acá no ve en el estómago, no ve, había un incendio. ¿Ya? ¿Dónde? Por acá en el estómago no ve, ya no ve. Ahí yo me asusté, no ve, porque estaba dormida con mi hermana en mi cuarto. Y nos dormimos ahí y ya casi se estaba quemando nuestra casa. Ah, por donde tú vives hubo un incendio. Acá ya se estaba quemando los palos de nuestra casa, Ah, de mi familia. ¿viste? Es muy Se peligroso, llama ¿cierto? quemar. Por eso también debemos de tener una buena conexión eléctrica. Si tenemos un cable suelto en el enchufe, no debemos de seguir usando ese enchufe. Debemos de arreglar ese enchufe, porque si tenemos Sí, la porque si electricidad no, nuestro- podemos hacer una chispita. Exacto, porque si tenemos nuestra electricidad dañada en nuestros hogares, va a provocar un incendio, ¿cierto? Como dijo el Claudio, van a salir chispitas y eso, llega una chispita al living, que puede ser de género, o a las cortinas, y eso va a provocar un incendio. Y también tenemos que debemos de alejarnos de las ventanas y objetos que puedan caer. Cuando hay un terremoto o tsunami,
debemos de alejarnos de las ventanas, de los vidrios o de los objetos grandes que hay en nuestros hogares o escuelas, porque eso se puede caer en el lugar donde nosotros estamos, o los vidrios se pueden quebrar y nos podemos cortar. También, cuando hay un terremoto o tsunami, no debemos usar los ascensores, porque la luz se corta y el ascensor queda parado en cualquier piso o en la mitad de un piso, ¿cierto? Porque los ascensores funcionan con electricidad. Entonces debemos de ocupar las escaleras para bajar, ¿cierto? Para evacuar el lugar donde estamos. Y debemos de apoyar nuestros brazos o nuestras manos en el pasamano de la escalera. No bajar al medio de la escalera, porque si bajamos al medio de la escalera, podemos tropezar o podemos caer. Y también debemos de ubicarlo en una zona de seguridad, ¿cierto? Aquí en Mejillones hay letreros que dicen que son zonas que están fuera del peligro del tsunami, ¿cierto? Y entonces debemos de ubicarnos en esas zonas. Como también, si estamos en un terremoto y en nuestros hogares o en la escuela, cuando hay un terremoto, como dijo un compañero, debemos de ubicarnos debajo de la mesa, ¿cierto? Para proteger nuestro cuerpo. Y también debemos de ubicar esas zonas de seguridad y de evacuación que hay dentro de las escuelas o dentro de la ciudad. Cuando Y había acá incendio, también. Y acá hay otra norma que se llama normas para personas con discapacidad. ¿Qué me va a Porque leer? nosotros lo tenemos que salvar. ¡Profe! ¡La Lani! Alani, recién leíste tú, le damos la oportunidad a otro compañero. Eli, el Tiago Anca y la Emily Rueda tienen la mano arriba hace rato y ahora la levantó la piedra hace poquito. Ya, es que lo que pasa es que yo no los veo acá porque tengo proyectado. Tú me tienes que ir diciendo que levantó la mano. Ya, el Tiago, entonces, ¿qué va a leer? Mira, ahora bajaron todas las manos y la única mano que quedó arriba fue la del Cristóbal Cabrera, que yo creo que él quiere leer, por eso la levantó. Ya, Cristóbal Cabrera nos va a leer normas para personas con discapacidad, lo que estoy mostrando en la pantalla. Cris. ¿No está el Cris? No, ahora la bajó. Creo que Ya. no está. La Piera Campos, ¿quiere leer? Ya. Ya, Piera. Yo sí, profe. Me llamo Johan. Hay conjuntos de medidas que la comunidad social toma para hacer que los espacios comunes más amigables con aquellas personas que tienen necesidades específicas con visual, auditivas, motoras, física, por ejemplo, los espacios reservados en el metro y micros, todos debemos ceder nuestros asientos a las personas en situación de
Esto también incluye a las personas con problemas de movilidad, con ancianos, embarazadas, padres con niños pequeños, entre otros. Muy bien. Te felicito. ¿Cuál de las dos Piera leyó? ¿La Piera Campo o la Piera García? Campos dice ahí. Ya, muy bien. Muy bien, Piera. Entonces, ahí la Piera nos leyó las normas para personas con discapacidad, ¿cierto? Estas normas son los conjuntos de medidas que la comunidad, en este caso la sociedad, ¿cierto?, va a tomar para hacer los espacios comunes sean más amigables para estas personas. Por eso, debemos de tener este tipo de letreros en la ciudad, como también en las escuelas. Dígame. Profe, ¿Sí? ¿Quién dijo profe? profe, Dígame, yo profesora, dígame. Daniela, Dime, Daniela. no veo cuando había el incendio ya se iban a quemar ya se iban a quemar mis libros para pasar clase. ¿En un incendio que hubo en tu casa? Sí, ya estaba ¿Sí? cerquita el incendio de mi casa. Ay, Se iban a quemar mis libros, mi ropa, iba a quedar sin ropa. casi se te queman los libros y tu ropa. Ya se iban a quemar, pero más bien porque ya lo apagaron, el incendio era en la noche. Ay, fueron los bomberos y todo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, Profe, porque se ahí escucha un poco entrecortado. en 98, entonces allí en la Soma hubo un incendio y todos estuvieron ahí sapeando. Sí, vi yo esa noticia que dijeron que hubo un incendio en Las Tomas y se quemaron algunas casas y se quemaron un lugar donde estaban estacionados unos buses. Profesora, yo el ¿Sí? Agustín estaba cerca de mi casa y se quemaron los departamentos de frente de mi casa. Sí, Se quemaron han 3 habido, pisos. han El habido papá, muchos incendios. el papá de mi hermana se le quemó su departamento. Sí, y también se le quemó el departamento al compañero que se llama Camilo, ¿cierto? Entonces, han habido muchos incendios, porque quizás en esos lugares no están respetando las normas de seguridad, ¿cierto? Quizás Sí, hay algún... el Camilo es el hermano de mi hermana, entonces, ¿cómo se llama? Ahora lo están ayudando. Sí, tenemos que ayudar a las personas que han sufrido de un incendio en sus hogares, porque el incendio consume todo lo que está dentro de los hogares. Por eso también hay que tener cuidado con los aparatos electrónicos, por eso recién hablábamos de las normas de seguridad. Pero ahora estamos hablando de las normas de discapacidad, ¿cierto? Es que los espacios públicos, ¿cierto? Como las huellas, la calle, las plazas, ¿cierto? El mall, por ejemplo, o las escuelas deben de tener estos letreros para que las personas con discapacidad motora, ¿cierto? O con sí, o con discapacidad física o motora, que es lo mismo. Cuando hay personas que usan silla de ruedas, en los lugares tiene que haber una rampa. Además de haber escaleras para las personas que puedan subir la escalera, debe haber una rampa que tiene que estar para poder subir con la silla de rueda o para los abuelitos para que puedan apoyarse en este pasamano.
porque los abuelitos a veces tienen problemas en sus rodillas o en los huesos con dolores y no pueden subir siempre las escaleras, ¿cierto? Por eso debemos respetar estos letreros, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay lugares en la ciudad, en los estacionamientos, ¿cierto? Que hay un letrero o está pintado ese estacionamiento de color azul y es para las personas con discapacidad motora, ¿cierto? Ellos van en vehículo y al ir en ese vehículo ellos se pueden estacionar en ese lugar. Si yo no encuentro estacionamiento y no tengo un letrero en mi auto y no tengo una discapacidad, no puedo usar el estacionamiento para discapacitados, porque va a venir un carabinero y me va a sacar una multa, porque yo estoy infringiendo la norma, y al infringir la norma es que no estoy cumpliendo con esa norma, estoy ocupando un estacionamiento de una persona con discapacidad. Por eso está también este letrero, que sale la E de estacionamiento y ya hay una raya roja que lo cubre, que dice que no me puedo estacionar ahí, solamente pueden las personas con silla de ruedas, ¿ya? Hay letreros que sale esto, ¿cierto? O hay letreros que sale solamente la E y dice que no se puede estacionar ahí, ¿ya? También en los ascensores están los números, ¿cierto? Pero también están los números en el sistema Braille, que el sistema Braille es para las personas que tienen una discapacidad visual. ¿Qué quiere decir la discapacidad visual? Que no pueden ver. Entonces ellos aprenden un sistema para poder leer o que se llama sistema Braille. Entonces, si una persona que no puede ver, que es no vidente, va a subir un ascensor, va a tocar las teclas y va a sentir estos puntitos. No sé si ahí se fijan en la flecha, en el número 4 que estoy mostrando, hay unos puntitos. Entonces, una persona que tiene una discapacidad visual toca esos puntitos y va a saber qué número es y va a poder subir al piso que necesita ir, ¿ya? Por eso debemos nosotros, las personas y también la sociedad, ¿cierto? Y las huellas, los espacios públicos, debemos de adecuar todos esos espacios a las distintas personas, ya sea las personas con discapacidad o las personas, por ejemplo, de la tercera edad. Si yo voy en una micro, ¿cierto? Por ejemplo, en Antofagasta hay micros, acá en Mejillones no hay micro, pero si yo voy en una micro en Antofagasta y se sube un abuelito y están todos los asientos ocupados, debo de ceder el asiento a un adulto o a una mujer embarazada o a los padres que van con los niños en brazos, ¿ya? Por eso debemos de ceder estos espacios, ¿ya? Lo mismo pasa en los buses. Cuando viajamos en bus, los 4 primeros números, el 1, el 2, el 3 y el 4, que son los primeros asientos, no se deben de ocupar porque son vendidos solo para las personas con discapacidad o para la tercera edad, ¿ya? Por eso debemos de respetar siempre estas normas porque ayudamos a todas las personas. Y después tenemos las normas de convivencias en lugares de silencio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de seguir esta norma para poder convivir con otras personas. Por ejemplo, si yo voy al cine, debo de estar en silencio. Aquí está el letrero. No puedo conversar en el cine porque hay personas que pagaron su entrada para poder ir a ver una película, ¿cierto? Entonces yo no puedo contestar el celular, lo debo de mantener en silencio mi celular, no debo de hablar fuerte o conversar con mi amiga o mi amigo que me acompañó al cine porque interrumpo a las demás personas. Por eso debemos de respetar esa norma para mantener el silencio. Lo mismo en la biblioteca. Yo voy a la biblioteca,
no puedo gritar en la biblioteca, ¿cierto? No puedo conversar fuerte en la biblioteca, ni tampoco contestar llamadas, porque hay personas que están en la biblioteca y están leyendo, como aquí hay una niña que está con muchos libros, ¿cierto? Y debemos respetar esos espacios en silencio. Sí, porque hoy según un niño que tiene que aprender a leer. Sí, y necesita, ¿cierto?, el silencio para poder concentrarse. Y acá tenemos una imagen que muestra otros ejemplos de normas de seguridad. Por ejemplo, las normas de seguridad en la piscina. Los niños siempre tienen que estar en la piscina supervisados por un adulto, ya que solamente con 10 centímetros de agua de esa piscina podemos ahogarnos. Los niños se pueden ahogar o los niños más pequeños pueden caer a esa piscina y se pueden ahogar porque no saben nadar todavía. Por eso los niños no pueden ponerse solitos. ¿Cómo, Claudio? Sí, porque nosotros que tenemos que tener nuestra aspiración, porque la aspiración que tenemos que cuidarla. Sí. Y también están prohibidos los objetos de vidrios o cortantes en las piscinas, porque también podemos tener un accidente. No podemos correr alrededor de la piscina porque como está mojado, el piso está resbaloso y podemos tener un accidente. No podemos empujar a ningún compañero o a ninguna persona para que se tire a la piscina porque se puede caer y puede golpearse su cabeza o cualquier parte de su cuerpo y también se puede ahogar. Y no podemos tirarnos, por ejemplo, piqueros, que se les llama los clavados también, ¿cierto?, en las piscinas que tienen poca profundidad, porque podemos golpearnos nuestra cabeza en el fondo de esa piscina. Y no podemos comer dentro de esa piscina porque la vamos a ensuciar y esa agua va a estar sucia o va a estar hedionda. Y también hay un letrero aquí que dice cuidado con el perro. Ya ese letrero a veces a veces con este letrero hay personas que no hacen caso y se apoyan en esa reja de esa casa y ese perro puede ser muy bravo y una mordida de un perro también puede ser fatal. Ya hay perros que son de una raza específica y son muy bravos, como no sé si ustedes conocen la raza de Rottweiler o los Pitbull, ¿cierto? Que son perros que también son tiernos, obviamente, cuando los criamos con familia. Nosotros tenemos un pitbull. Pero son perros que cuidan, pero también son perros muy agresivos. Por eso debemos de respetar este letrero cuando dice cuidado con el perro. ¿Quién dijo que tenía un pitbull en la casa? Yo. ¿Quién es yo? Yo, profesora, Espérate, la Krishna Jaime y la Lani que tenían la mano Es tierno y chiquitito. Es tierno y chiquitito, ¿cierto? Porque lo están cuidando en la casa y lo están criando para que sea tierno y profesora, sea mi amoroso. perro es ¿cierto? bravo. ¿No es bravo tu perro? El pitbull Sí, es bravo. es bravo, Sí. ¿cierto? Porque son perros de una raza brava, no quiere decir que sean malos, sino que estos perros pueden ser muy tiernos y todo, pero son perros bravos en el sentido que van a cuidar ese lugar, van a cuidar esa familia, y si cualquier persona quiere hacer algo malo a esa familia, el perro, ¿qué va a hacer? Va a atacar. Y cuando atacan, ellos muerden muy fuerte y no sueltan a un animal o a una persona. Por eso debemos de tener cuidado con algunos perros. Y también en los departamentos, ¿cierto? Hay balcones y los balcones deben estar protegidos por esta malla que se ve acá.
¿Por qué tengo que poner esta malla? Porque yo protejo el balcón para una caída. Por ejemplo, puede haber un bebé de 2 años y puede escalar parte de los fierros del balcón, y si Mi no está mamá esta puso malla, ventana en el balcón. o poner ventanas, ¿cierto? Pero igual hay que tener cuidado porque las ventanas tienen vidrios y se quiebran, y al quebrarse los vidrios nos podemos cortar. Y esta reja o malla va a proteger la caída de un bebé o de un niño de la edad de ustedes o más pequeño, como de 4 o 5 años. Por eso Profe, debemos de tener estas mallas de protección. Dime, Johan. adivine qué mascota teníamos antes que un perrito y un gatito y un conejo. ¡Ay, tantas mascotas! ¿Qué mascota tenías? Tenía un loro Un loro. con más loritos y una casita. ¿Ya? ¿Y qué le pasó a tu loro? Todos se estaban muriendo de agua. Todos le Ah, quitaban el agua a uno que tenían agua. pucha, ¿o se te murieron entonces? Sí, y lo tuvimos que vender a algunos que sobrevivieron porque Ya. aquí se hacían caca en todos lados. ¿Y tu loro hablaban? No, ¿No? Hay no. algunos loros que se le enseña a hablar, no a todos sí, pero hay algunos loros que hablan. Esas son como aves más, o sea, son unas mascotas más exóticas, ¿cierto? Porque los lobos copian. Tener un lorito en la casa es una mascota, es un ave exótica, ¿cierto? Y cuesta tenerla y además requiere de muchos cuidados. Yo tengo entendido que está prohibido tener este tipo de mascota porque hay gente que trafica este tipo de animales. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de mascotas. Aparte que las aves les gusta volar, por eso tienen alas. Y aquí hay otras imágenes que son ejemplos de normas para evitar un accidente. Aquí muestra, ¿cierto?, una persona que va a colocar su dedo en un enchufe. No lo podemos hacer porque puede pillar la electricidad y nosotros nos podemos electrocutar, ¿cierto? Y un golpe de electricidad muy fuerte a nuestro cuerpo nos puede provocar hasta la muerte. Tampoco debemos de entrar a la cocina mientras está encendida con ollas calientes o teteras, etcétera, porque nos debemos de cuidar, y si hacemos eso nos podemos quemar, nos puede caer el agua caliente o hervida a nuestro cuerpo y nos podemos quemar, como les decía. Y también, si vamos a ayudar a nuestros padres a cocinar o a hacer un postre, debemos de estar con un adulto, no podemos manipular elementos cortantes como las cuchillas, ¿cierto? Porque nos podemos cortar. O no podemos usar elementos que son para hacer aseo, ya que esos elementos son tóxicos algunos y solo los adultos lo pueden manipular. Por eso debemos de cuidarnos y respetar esas normas para poder evitar los accidentes. Y ahí debemos siempre mantener el autocuidado. Entonces, ahora nos vamos a la página 165. ¿Están todos en la 165? Sí. Esta página la van a hacer solitos, pero primero yo voy a mostrar 2 ejemplos, ¿ya? Y esa después que la hagan solito la van a subir al Classroom, ¿ya? Ahí dice que debemos de escribir una norma de cuidado para... Profesora, ¿Sí? profesora, ¿Sí? yo casi la termino. Ah, ya la tiene casi lista. Entonces, después cuando la termine, le saca la fotito y la sube al Classroom. ¿Ya? Todavía no hemos terminado, sí. Entonces, aquí dice que vamos a escribir una norma de cuidado para las personas en cada situación.
Entonces, cuando andamos en auto, ¿cuál es la norma que debemos de respetar? La norma de cuidado cuando andamos. Tener el Tener cinturón. Usar el cinturón, ¿cierto? Y debemos de respetar la luz roja y detenernos, ¿cierto? Eso siempre debemos de hacerlo cuando andamos en un automóvil. Y la otra dice cruzar la calle. Cruzar cuando es debido. Cruzar por el paso de cebra, debido, o por el paso peatonal. Esos son los ejemplos que nosotros podemos escribir. Entonces ustedes van a escribirlos en cada una de las situaciones, andar en auto, cruzar la calle, andar en metro, ¿cierto? Ir a la piscina y pasear en bicicleta. Entonces esta página, la 165, la van a subir al Classroom, ¿ya? Y después nos vamos a la 166. ¿Están todos en la 166? Sí. Ya. Ahí dice la pregunta 1, ¿por qué existen las vías de evacuación en centros comerciales y cines? ¿Por qué creen ustedes que existen? Por si hay terremotos o tsunamis. Excelente, Johan. Ahí yo puse la respuesta similar a la que dijo el Johan. La escriben y me avisan, ¿ya? Profesora. Profe. Sí, yo la escucho. Hasta la fecha la Krishna Jaime todavía tiene su manito arriba. Profe, terminé. Ya, ¿todos Qué bien. terminaron de escribir las respuestas? Sí. ¿Sí? No. Ya, para que se apuren y la escriban. Después dice la pregunta 2, ¿por qué no debemos nadar en playas que tengan puesta una bandera roja? Porque no Porque podemos es peligro. Porque Porque las es peligro. olas son grandes. y podemos perder la vida. ¿Ya? Y la vista. La bandera roja indica que esa playa está con No es muchas apta. olas, ¿cierto? Muchas marejadas o muchas olas. Entonces, cuando hay bandera roja, no podemos nadar en esas playas o entrar a nadar más al fondo, ¿cierto? Porque podemos ahogarnos ya que la playa y el mar está muy movido, tiene marejadas o olas grandes. Entonces, vamos a escribir la respuesta. Me avisan cuando terminen para avanzar a la pregunta 3 y a la 4. Profe, terminé. ¿Ya?
¿Todos terminaron? Sí. No. Sí, profe. Ya. Los que dijeron que no, pueden tomarle un pantallazo para avanzar. Hay compañeros que son un poco más rápidos y hay otros que son más lentos para escribir. Sí. ¿Ya le tomaron el pantallazo? Sí. Ya. Entonces nos vamos a la pregunta 3, que está en la misma página. Yo la separé para que pudiera quedar más en grande. La pregunta 3 dice, ¿por qué debemos ceder nuestros asientos a embarazadas y ancianos en micros o en metro? ¿Por qué lo debemos de hacer? Porque una persona ¿Por qué dijeron, hablaron todos juntos y no pude entender? porque una persona Por respeto. Por respeto. Tenemos que respetar a los adultos. Muy bien, porque debemos respetar a las embarazadas, ¿cierto? Y a los ancianos. Debemos de ceder esos asientos, ¿cierto? Porque las personas tienen dificultad para movilizarse, ¿cierto? Los ancianos como también las embarazadas también tienen un poco de dificultad para movilizarse, entonces debemos de ceder los asientos, ¿ya? Hay personas que a veces van en la micro o en el bus o en el metro, en el caso de ciudades que tienen metro, y colocan bolsas o bolsos para ocupar otro asiento y no son capaces de dar el asiento. Y como dijo recién una alumna, debemos de respetar a esas personas. Dígame. Mi cuñada tuvo gemelas. Gemelas. Qué lindo, 2 bebés al tiro. ¿Cómo se llaman tus primitas? Isabela y la otra Valentina. Isabela y Valentina, qué lindos los nombres. ¿Ya escribieron la respuesta? Sí, profe. No. 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 Ya, si voy a leer la número 4 ahora y no voy a sacar todavía la imagen. Después dice la pregunta 4, ¿por qué las personas ponen mallas de seguridad en las terrazas de su edificio en altura? ¿Por qué se colocaban estas mallas que hace poquito lo leímos? Por preocupación. Porque nos podemos caer. Ya, entonces, Porque un bebé con tus añitos se puede caer. exacto, entonces son para Puede evitar. caer. Muy bien, entonces esas mallas de seguridad son para Caída. evitar que alguien se pueda caer, ¿cierto? Se puede caer un adulto mayor, ¿cierto? O un niño o un bebé. Entonces, por eso debemos de proteger las terrazas o balcones de los edificios que están en altura, para evitar que alguien se caiga. Ya terminé. ¿Ya? ¿Todos terminaron? No. Sí. No. Ya. ¿Ahora sí? Sí.
Ya. No. ¿Le puede tomar la foto? Sí. Ya, tómenle la foto a la pantalla. Ya se lo saqué. Ya. Entonces hicieron un excelente trabajo. Los felicito a todos. A los que leyeron, a los que participaron, a los que dieron su respuesta, a los que nos contaron alguna situación, como nos contó la Daniela, de un incendio que hubo en el lugar donde ella vive, ¿cierto? Y no olvidar que tienen que subir la página 165. Esa debemos de subirla al Classroom, ¿ya? Esa página la vamos a subir al Classroom, que es la página 165. ¿Ya? ¿Alguna duda de la tarea? Para acá. No. Profe, Dígame. ¿cuál página hay que enviar? La página 165. Esa página ustedes la van a hacer solitos y la van a subir al Classroom. ¿Alguien tiene alguna duda de la tarea? No. ¿No? No. Ya. No. Entonces vamos a terminar la clase y los felicito porque lo hicieron súper bien. Felicito a los que leyeron y a los que participaron, ¿ya? Pero también debemos de hacer que otros compañeros lean también, ¿ya? Nos vamos a despedir ahora y no se olviden de subir la tarea que es la página 165. Chao, que estén muy bien. Hasta luego.